Abra su Biblia, por favor, en Génesis 4. Dice la palabra de Dios, del versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, para tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será su castigo. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Vamos a orar. Padre bueno y amado, yo te ruego en esta mañana, Señor, que esta tu palabra sea sazonada con sal para tu iglesia. Que nosotros dispongamos nuestro corazón para recibirla con bien, para degustarla, Señor, para deleitarnos y para entender, Señor, que hay que aplicar tus principios en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, y hay que vivir de una forma ordenada conforme a tu voluntad, Señor. Bendigo a la iglesia para que sea receptiva de tu palabra y para que la tomemos con bien, sabiendo que de ti viene, Señor, y que la bendición hoy tú nos la has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos este pasaje, podemos sacar varias aplicaciones. Una de ellas es que Dios, si usted ve en el versículo 3, dice que Caín le llevó una ofrenda a Dios. Pero, oh sorpresa, Dios no le pidió la ofrenda. Caín decidió entregarle una ofrenda. La Biblia nunca dice que Dios le dijo a Caín que le trajese una ofrenda, pero él dispuso a hacerlo. Y entonces la llevó, y también Abel presentó una ofrenda. Entonces, hubo una intención de Caín para llevarle algo a Dios, para entregarle algo a Dios, pero la realidad es que Caín hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios. ¿Por qué hizo lo incorrecto? Porque llevó algo, pero no era lo mejor. Entonces Dios lo reprende y le dice: si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? ¿No serías bienaventurado? ¿No serías bendecido? Pero como no haces lo bueno, entonces el pecado viene sobre ti y se enseñorea de ti. Y tú te enseñoreas de él. Y vemos un ejemplo en Hechos cuando Ananías y Zafira disponen darle una ofrenda a Dios, y resulta que sustraen una parte de ella y se presentan ante los apóstoles, y entonces el Espíritu Santo revela a Pedro que había algo incorrecto ahí. ¿Y qué hizo Dios? Dio muerte, porque a Dios no se le vacila. Entonces viene Caín y da algo, hace algo incorrecto, y entonces Dios lo reprende. Y es algo que muchas veces como cristianos hacemos. Muchas veces le decimos a Dios: Dios, yo me comprometo contigo a orar todos los días por la mañana. Dios, yo me comprometo a leer la Biblia. Yo me comprometo a dar el diezmo. Yo me comprometo, y empezamos a darle promesas al aire a Dios. Y resulta que cuando no cumplimos, ¿qué crees que pasa? Dice Dios: ¿qué hago? Tú dijiste que me ibas a dar, pero no cumpliste. Es por eso que cuando le prometemos algo a Dios, hay que cumplirle,
porque Dios no juega con las promesas. Él prometió estar con nosotros todos los días y ¿sabes qué? Lo está. Y nosotros cuando vamos a prometer algo a Dios, debemos tener cuidado de cumplirlo. El hacer lo incorrecto trae como fruto al pecado. Vemos que después de que Caín hace lo incorrecto, entonces su corazón se amarga y va contra su hermano y le dice, vamos al campo. Vamos a jugar acá al campo un ratito y mocos que se lo echa al plato. Y entonces, ¿qué hizo? Hubo un pecado. ¿Y qué hizo Dios? Lo tuvo que desterrar. Y entonces hay tantas aplicaciones que podemos sacar de aquí. Pero cuando yo leía la Biblia, el Señor me decía, ¿qué miras? Y yo decía, no, pues es que el Caín bien mala onda y el Abel pues se alivianó. No, ¿qué miras? No, es que pues el Caín pues se echó al cuello al Abel. ¿Qué miras? Y entonces dije, ¿dónde está Adán y Eva en este asunto? La Biblia dice a partir del versículo 16 que Caín entonces fue desterrado y se fue a otra tierra e hizo su familia, pero nunca se menciona a Adán y Eva. ¿Qué no se supone que Adán y Eva eran los papás? ¿Dónde estaban Adán y Eva? Sus hijos estaban matando y ellos ni siquiera se dieron cuenta. ¿Dónde están los padres hoy en día? Que sus hijos se muerden y se comen y los padres no hacen nada. ¿Pasan las familias? No. Claro que pasa. Pero qué triste ver un pasaje de la Biblia donde los primeros hijos de Adán y Eva, los herederos de toda la tierra, se andaban matando por envidia. Padres, cuando hay conflictos, necesitas aparecer en escena. Las autoridades son semáforos en nuestra vida que nos ayudan a tomar mejores decisiones y a evitarnos problemas mayores. Pero cuando éstas no están o no intervienen, entonces las personas le abren la puerta a la desgracia. Dios puso autoridades en nuestra vida con la intención de que nosotros pudiésemos moderar nuestra conducta. Para eso es la ley. Porque la ley te ayuda a no equivocarte, te ayuda a no errar. Entonces la ley te dice que si te pasas un semáforo te van a infraccionar. Y tú te pasas el semáforo y te cae la infracción. Luego la ley te dice que si tú robas, entonces traes una consecuencia penal. Que si tú matas, traes una consecuencia. Y la ley en justicia, ¿sabes qué aplica? Una consecuencia para ti. Pero estas autoridades, estas personas, ya hablando figurativamente, son aquellos que te ayudan a ti y me ayudan a mí a ser mejores personas delante de Dios. Y muchas veces cuando nos equivocamos viene la reprensión por parte de estas autoridades. Y una reprensión que no nos gusta. A nadie gusta que vengan y le digan, te estás equivocando. Y haga la prueba, dígale al de al lado, hoy te ves bien mal, no te peinaste. Qué importancia las autoridades. Vamos a pasar por favor a Proverbios capítulo 1 del versículo 8 en adelante. Dice la Biblia, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivos al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte en nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis.
También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniese tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué palabra del Señor. Qué palabra del Señor. ¿Sabes qué dice Dios? Que tus padres, hijo, tus padres y tus autoridades son puestas para bendición tuya. ¿Cuántas veces los hijos creen que los padres son un estorbo? Creen que los padres, no, es que tú eres un viejo anticuado, tú viviste en los 70s, allá en los 60s, de Elvis Presley. No, tú estás viejo, ahorita ya la onda es el pop rock y todo el reggaetón, y tú qué sabes de eso, viejo. Y entonces empiezan los hijos a ver a los papás como anticuados. Pero ¿sabes por qué los puso Dios? Para tu bendición. Porque entonces cuando tú no obedeces a los padres y obedeces a tus amigos, porque a alguien vas a obedecer, déjame decirte que no eres el soberano, a alguien vas a obedecer, entonces atraerás consecuencias, ya sea positivas o negativas para tu vida. ¿Qué palabra esta donde los proverbios de sabiduría nos hablan y nos enseñan que el sabio consejo de nuestros padres nos instruirá para un camino de bendición? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres necesitan instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y tú despreocúpate porque aun cuando fueren viejos, ahí van a seguir, porque tú los guiaste por la senda de justicia. Es una labor importantísima. ¿Por qué? Porque actualmente la sociedad no nos ayuda mucho. Actualmente la sociedad nos pega, nos contamina. Yo en ocasiones me siento con mi hija a ver la tele para ver qué ve ella. Y resulta que me topo con caricaturas sarcásticas, con caricaturas de doble sentido, con programas a las 4 de la tarde en un horario de niños que están pasando escenas es más, ni yo las veo, porque me tapo los ojos. Y ahí están. Y los papás le dicen, ponte a ver la tele, hijo, no me des lata. Vete allá, vete a jugar, es vos, no me des lata. Y entonces como padres empezamos a dejar a nuestros hijos a la buena voluntad de la sociedad, de lo que los muestra la televisión, las redes sociales, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos están siendo instruidos por eso. Y luego los vemos y los vemos como unos extraños, pero ¿qué te ha pasado? Yo no te enseñé a ti. Pues no le enseñaste nada. Más bien no le enseñaste nada y entonces vienen consecuencias hacia tu familia. Los hijos deben escoger entre el bien, que es el consejo de los padres, el sabio consejo de padres y autoridades, pastores y líderes, y entre el mal, la influencia de este mundo. Debemos tomar decisiones, pero esas decisiones, ¿en qué están basadas? Cualquiera de los dos caminos que escojas te traerá consecuencias, unas positivas y otras negativas. La figura de los padres en un hogar es de suma importancia. Los padres son los que deben poner orden y no los hijos a los padres. Ay, ay, ay. No los hijos a los padres. Qué triste es ver a un niño en Walmart. En este Walmart, no allá en la Revolución, en este. Haciendo un berrinche. Que quiero ese Kinder sorpresa. Y dice el papá, está bien, hijo, te lo voy a comprar. No me compro esto que me iba a comprar porque tú tienes que ser más feliz que yo. Ay, polluelito. Padres, tú eres el responsable. Los papás y autoridades cuando lleguen al cielo, ¿sabes qué les va a decir Dios? A ver, te di 5 talentos. ¿Qué cuentas me traes? Es que mi hijo era bien difícil, Señor. Es que las ovejas de la iglesia, vieras que eran bien complicadas. ¿Qué cuentas me traes? Y entonces, o darás cuentas buenas o darás cuentas malas. Paul Washer es un predicador de los Estados Unidos, un tanto popular. Y dijo el siguiente pensamiento, de hecho lo mandaron en WhatsApp, dice, tus hijos van a ir a la escuela pública
y serán entrenados por alrededor de 15,000 horas, años de preparación secular. Y luego irán a la escuela dominical y van a colorear un dibujo del arca de Noé con sus animalitos ahí. ¿Y piensas que eso va a servir para hacerle frente a las mentiras que les dicen? O sea, nosotros creemos que con darle a un niño un dibujo y ponte a dibujar es Noé, aquel que metió los animales. Y luego van a la escuela y resulta que en la escuela le dicen, no importa si eres hombre o eres mujer o eres homosexual, tú decides. Tus papás te golpean, te quieren disciplinar. No, hay que levantar una denuncia. Eso no es permitido. Tú eres libre de decisión. Lo que tú quieras puedes hacer. Mira, vamos a enseñarte unas imágenes del cuerpo humano así bien exóticas. No pasa nada. O sea, es un entrenamiento militarizado desde el preescolar, escuela, secundaria, terciaria, cuartaria, todas las que vayan. Es un entrenamiento y llegan a tu casa y le dices, hijo, vete a dormir, estoy cansado. ¿Tú qué crees que va a suceder? ¿Por qué le dejamos al mundo que enseña a nuestros hijos? ¿Por qué le dejamos al mundo que enseña a nuestra iglesia? ¿Sabes quiénes son los responsables? Yo. Yo soy el responsable de educar a mis hijos, de guiar a mi esposa, de guiar mi hogar. Y yo no le voy a dejar a nadie que haga mi labor, porque ese es un labor que Dios me asignó. Entonces, tenemos que hacerlo, iglesia. Amén. Pues muy serio, diles de al lado, esa ira casi te quitó el gallo que traías aquí, te rozó. Te ves bien serio, como que parece que están hablando de ti. En una familia es muy importante que se realicen los roles de forma correcta. Los padres dirigen y enseñan los principios de Dios para la familia y los hijos aprenden y se sujetan a los padres. Si esto se cumple, entonces se encuentra un respaldo de Dios hacia la familia. Debe de haber un orden. Dice la Biblia en Génesis 1 que lo primero que hizo Dios cuando llegó a la tierra, ¿qué hizo? Ordenó y después formó. No primero formó y después ordenó, no, primero es un orden. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra casa y aún en la iglesia, que también es la familia de Dios, es poner orden. Y después hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero no queramos empezar por el último o por el medio, sino empezar por el inicio, que es empezar a poner orden. La desobediencia te hace un bastardo. Dile al de al lado, ¿serás un bastardo tú? Y luego explícale qué es un bastardo. Muchos no sabemos qué es un bastardo. Vamos a pasar, por favor, a Hebreos 12. Ahorita usted va a ver lo que es un bastardo y usted se califica. Usted sabrá si cae allí o no cae allí. Dice del versículo del 1 al 4 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con perseverancia, perdón, gracias. Haciendo referencia a Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, de todos esos ejemplos, buenos ejemplos de hombres de Dios, hace una referencia, dice, tenemos muchos testigos, entonces corramos con paciencia la carrera y despojémonos del pecado. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Caín? Si tú no haces lo correcto, entonces el pecado se va a enseñorear de ti y tú te vas a enseñorear de él. Y van a ser uno solo. ¿Sabes qué te dice el escritor de Hebreos? Despójate. Deja ese pecado allá atrás. Es lo primero que tienes que hacer. Deja lo malo atrás, para que entonces puedas correr sin un costal en la espalda. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La Biblia enseña en Juan 3:17, no 16, porque muchos se saben el 16, pero no el 17. Y dice la Biblia en Juan 3:17,
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Quién envió a Jesús? Entonces Jesús no vino por él mismo. ¿Sabes qué sucedió? Jesús estaba obedeciendo. Jesús, ¿vas a las tortillas? Sí, papá. Jesús, ¿limpia tu cuarto? Sí, papá. Jesús, ¿haz tu tarea? Sí, papá. Y luego los hijos no quieren obedecer. Y luego dicen, es que ve cómo me tratas. Me dice mi hija, es que ya me cansé de ayudarte a cuidar a Aslan. Ya lo pasé, antes de que naciera, la anhelaba cuidarlo y ahorita dice, ya me cansé. ¿Sabes? Dice la Biblia que no hemos sufrido tal contradicción como Cristo. Nosotros no hemos padecido nada, pero nos encanta quejarnos. No, es que qué cansada es esta vida. Tengo que pagar impuestos, luego todavía tengo que obedecer. No se vale, Señor. Trabajar tantas horas, tanto trayecto. Luego llegar a la casa y que estén viendo la novela, yo quiero ver el fútbol, no se vale. Y entonces empezamos a quejarnos y no obedecemos. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Obedeció. Dios le dijo, vas a salvar al mundo, Jesús, y él dijo, yo voy. Y entonces vino y aún con el sufrimiento que conllevó, porque vemos a un Jesús derramado en Getsemaní llorando y diciendo, Señor, híjole, ¿de veras que sí quieres que lo haga? Claro, es una orden, Jesús. Perfecto, voy a la cruz. Y fue a la cruz, ¿y sabes qué pasó después? Que Dios lo exaltó. Y entonces tu hijo, cuando obedezcas, posteriormente vas a ser exaltado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Muchas veces los hijos no ven la necesidad de la obediencia. Y no se dan cuenta que después ellos van a ser padres. Aún los padres seguimos siendo hijos. Yo sigo teniendo papás terrenales y papás espirituales. Y necesito seguir obedeciendo. Tengo autoridades en mi trabajo. Necesito seguir obedeciendo porque esa obediencia me va a traer bendición. Y qué bueno es hacer las cosas de manera correcta. Entonces, Cristo nos puso el ejemplo. Y la verdad es que no hemos sufrido tanto. No hemos sufrido tanto. Debemos de imitar a Jesús en una obediencia excepcional. Vamos a leer del 5 en adelante. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Muy bien. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿son qué? Y no hijos. Ay. Usted diga, yo no voy a aventar piedras, yo las voy a poner aquí. Si se te deja sin disciplina, ¿sabes qué eres? Un bastardo. Hay dos términos para definir la palabra bastardo. La primera es hijo no reconocido. Un hijo que, no, este no es mío, salió güero. No, yo no lo voy a reconocer. Pero el otro significado de bastardo es que se aparta de sus características originales o las va perdiendo. O sea, un hijo deja de comportarse como un hijo y empieza a comportarse de una forma rebelde, como un bastardo. Le dice, no, a ver, yo no te elegí como papá. ¿Quién te dijo que yo soy tu hijo? Es más, ni me viste nacer. Tú estabas allá trabajando. Y entonces el hijo se empieza a rebelar y le empieza a hacer. Y esto me recuerda algo. Usted verá en el libro de Daniel, el profeta Daniel, un hombre que se llama Nabucodonosor, que se ensoberbeció y se enalteció. Dijo, yo soy el mejor, yo soy el grande, a mí nadie me ayuda, así como los jóvenes. No, yo soy bien espléndido y no, que aleluya, que yo sé manejar el internet y mi papá ni sabe que el teclado, mira, que mecanografía. Y empieza el joven a exaltarse. ¿Y sabes qué le pasó a Nabucodonosor? Se hizo una bestia. Dile al de al lado, se hizo bestia. Él, no tú, Nabucodonosor, se hizo bestia. Y muchos jóvenes de repente empiezan así, le empiezan a rezongar a sus papás y, ¿qué te pasa, hijo? Porque la rebeldía y la desobediencia
Y la soberbia y la altivez te convierte en una bestia espiritual. Qué triste es ver a jóvenes que rechazan la disciplina de sus padres. Qué triste es ver, porque lo único que están haciendo es acarreando maldición. Es lo único que está sucediendo. Cuidado, jóvenes, se pueden convertir en bestias. Usted dirá, algunos ya aparecen, no sé, ayúdele para que no. Del versículo 9 al 11 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahorita vamos a pasar a eso. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, haciendo referencia a los padres terrenales. Pero para lo que nos es provechoso, haciendo referencia a Dios, para que participemos de su santidad. ¿Sabes qué hace Dios? Te disciplina por amor, para que seas mejor persona. Pero los padres terrenales te disciplinan para que tú andes en el camino de Dios, para que tú crezcas, para que tú madures. Pero resulta que los padres en la actualidad han tomado un rol como que medio raro, como que no sé qué les falta. No sé qué ha sucedido, pero los padres actualmente no pasan tiempo con sus hijos. Les compran lo que les piden con tal de que no los molesten. Les ruegan para que hagan sus responsabilidades. Los padres, ándale hijo, ándale, hazlo. Luego dice, los amenazan con castigarlos, pero no los castigan. ¿Ya viste esta vara? Te va a pegar, pero no te pegó. Son muy permisivos con sus hijos. Está bien, hijo, está bien, lo que tú digas, no te preocupes, está bien. No vas a llegar a dormir, no te preocupes, pero llega mañana, por favor, ándale. Pero llega a desayunar, es que te voy a preparar bien rico de almorzar. Y entonces los padres como que han tomado un rol en el cual los hijos dicen, de aquí soy. No, hombre, este no es mi padre, es mi sirviente. En mi casa tengo sirviente, le dicen a sus cuates. En mi casa tengo 2 sirvientes, un hombre y una mujer. Se dicen mis papás, pero son mis sirvientes. Los presento cuando gusten. Entonces los jóvenes como que la ven distinta, pero vamos a recordar cómo eran los padres anteriormente. Ahorita van a ver, se van a acordar. Anteriormente los padres con una sola mirada, o sea, tú estabas haciendo un relajo y los padres te decían. Y entonces el hijo, ¿no? Entendía el hijo que se tenía que estar en paz. Que cuando el padre te miraba era porque hasta ahí llegó el cotorreo. Ya, no había más. No necesitaba lanzar palabra porque la mirada del padre era penetrante. Era una mirada que te decía O, B, D, C. Sí me sé el alfabeto, gracias padre por recordarme las letras. Entonces, era una mirada tan impresionante de los padres. No tenían que dirigir su palabra. Y desde donde te vieran, tú estabas en la esquina y te miraban así. Obedecías inmediatamente. La chancla voladora, no sé a cuántos, pero a mí me sucedió. Yo tuve la bendición de que mis padres como artesanos trabajaban en la casa. Y yo los tenía todo el día era una fajiza. O sea, era una bendición. Y entonces yo recuerdo que éramos 5 hermanos y era una fiesta en la casa. Pero de repente mi mamá estaba ya pintando la loza, la mercancía. Y cuando mi mamá veíamos que hacía esto, entonces todos nos poníamos en guardia. Y dices, si me muevo, no voy a ver para dónde la va a avanzar, mejor que se mueva otro. Y le picabas al otro para que corriera, si corría pues. Y lanzaba, pero tenía 2 chanclas. Entonces éramos 5, a 2 siempre se los despachaba y a 3 pues alcanzábamos a salir vivos. Pero era impresionante. Y luego todavía te decía, y me la traes. Me traes la chancla. Entonces, no, era un respeto a los padres. Un honor, no, mis respetos a mis padres. Por eso los amo tanto. Si robabas, cuando uno anteriormente, no sé si ahorita, pero si tú robabas y tus papás se enteraban,
le prendían a la estufa. Y no para calentar comida. Ven para acá. No, no, no. Ven para acá. Y llegabas, a ver, arrima la manita. Todavía te decían arrímala. O sea, uno solo tenía. Arrime la mano. No, no, ya cuando sentías el calor, no lo vuelvas a hacer. Y no lo volvías a hacer. No, hombre, veías la estufa con la flamota. Entonces, era algo que los padres te enseñaban a comportarte. No había regateo. Antes no había regateo. Si los padres decían que no, era no. No, olvídate que, ¿quieres que te enderece la boca? No, 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 no está bien, ya me quedó claro. Era no. No era de, al rato le digo al viejo, se le va a pasar. No, era no y no vuelvas a preguntar. ¿Por qué? Porque si tu padre te dice no, o tu madre te dice no, es no. Y luego la típica frase, los hijos cuando cuestionaban a la mamá, ¿pero por qué, mamá? Y la mamá decía, porque soy tu madre. Porque soy tu madre. ¿Ok? ¿Me queda claro? Y entonces aprendimos de una forma en la cual teníamos que obedecer. Y vaya que había una muy buena disciplina. Era una bendición tener una disciplina de ese tipo. Y muchos ejemplos más. Los padres dirán que solo a los hijos les estoy tirando. No, hombre, dicen los padres, dale, duro, dale, suéltalas. Pero también los padres son hijos. Y tienen padres espirituales aquí en la iglesia. Se llaman pastores y líderes. Son autoridades. La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sabes que no te es provechoso que el pastor haga su trabajo enojado? A ti, iglesia, no te es provechoso. No dice que para el pastor, para ti, iglesia. ¿Tú qué tienes que hacer? Obedecer. Y muchas veces no nos gusta. ¿Por qué le voy a decir obedecer al pastor? ¿Por qué? Si yo doy mi diezmo y que se conforme con eso. Yo voy a orar los martes, que se conforme. ¿Qué me tiene que decir? Pero déjame decirte algo. Los pastores en la iglesia son los padres espirituales por las siguientes razones. Un pastor dedica su tiempo a sus hijos espirituales. ¿Sabes? Los pastores, tú llegas, pastor, ¿puedo hablar con usted? Adelante, hermano. Y dedican de su tiempo. Te escuchan. Hablas. Y el pastor te dice, claro, voy a orar por usted. Qué buena plática tuvimos, pastor. Usted nomás habló y el pastor escuchó, pero usted se sintió desahogado. Es un padre que te está escuchando. Y por eso merece la honra los pastores y líderes de la iglesia. Los pastores oran por los feligreses. Cuando tú te sientes en prueba, en tribulación, ¿sabes con quién puedes ir? Con el pastor. Y va a orar por ti, y te va a bendecir, y te va a ayudar espiritualmente, como un padre. Los enseñan a vivir de forma correcta con los principios de Dios. ¿Sabes que cuando te estás equivocando, el pastor te dice, eso es incorrecto? Mejor haz esto, hermano, te va a ir bien. Y te enseñan, te dan de la sabiduría de Dios. Por medio del poder de Dios, ministran a las personas nuevas. Y éstas logran cambiar su vida y dejar malos hábitos que tenían antes de conocer a Cristo. Los pastores son personas tan impresionantes, los líderes espirituales, capacitados por Dios, que por medio de una administración pueden hacerte cambiar el rumbo. Hay muchas personas que podrán dar testimonio que gracias a haber sido ministrados por un pastor, inclusive en esta congregación, cambiaron su forma de pensar y ahora han dejado malos hábitos allá atrás. Y pueden reconocer que fue labor de ese hombre guiado por Dios que su vida fue transformada. Son como padres que te enseñan y que te guían y que te dicen que hagas lo correcto y no lo incorrecto. Te cuidan prohibiéndote hacer ciertas actividades que pueden dañar tu integridad física o espiritual. Los pastores también están ahí para reprenderte. Y muchas veces no nos gusta, pero es su labor como padres espirituales. Le tienen paciencia a la gente. Los pastores escuchan por horas, por días, por semanas y aún por años a las personas para bendecirlas. Fíjate que aquí es donde yo digo, ay Señor,
¿Cómo me gustaría a mí, Fernando Asensio, carnalmente, que un pastor fuera un jefe? Un jefe en la oficina, ¿qué hace? Lo haces. No, lo haces o te corro, ¿cómo ves? No, está bien. A ver, ¿qué estás haciendo? No, pues no quiero que hagas esto, quiero que te vengas para acá, ándale, quiero que hagas esto. Los jefes en la oficina no te piden autorización. Dicen que un jefe que llega a una oficina e interrumpe al trabajador es un jefe. Pero un trabajador que llega a una oficina e interrumpe al jefe es un ex empleado. Entonces, no, un jefe es bien a gusto. No te gusta, lo corres. Pero en la iglesia, ¿cómo lo corres? No, el pastor tiene que ser un pan de Dios. Es una bendición tener hombres y mujeres que amen a la iglesia. Y que aún a pesar de que las ovejas, mira, muerdan, el pastor tenga la prudencia y el amor para cuidarlas. Qué bendición tener. Yo le doy gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de nuestros pastores. Qué bendición. Entonces son nuestros padres espirituales. Qué importante tener a las autoridades en nuestras vidas que nos guían. A veces, o tristemente, los padres terrenales no dan el mejor ejemplo a los hijos. Y entonces se ven en el problema de si los hijos los obedecen o no. Y recordamos cómo Pedro ante el concilio le dijo, juzgar ustedes si es justo obedecer primero a ustedes que a Dios. Y muchas veces los padres no dan el mejor ejemplo y entonces se ven arriesgados a que sus hijos los obedezcan. ¿Por qué? Porque si tu ejemplo no va ligado a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, entonces tu hijo se ve en la libertad de decir no te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque tú no me estás enseñando los principios de Dios. Y Dios te manda que tú obedezcas. Pero cuando una orden va contrarrestada a la voluntad de Dios, ¿sabes a quién tienes que obedecer? A Dios. Es por eso que es importantísimo que padres y líderes espirituales y pastores sean congruentes lo que hablan, lo que enseñan y lo que viven. Porque entonces el ejemplo será irreprensible. Y los hijos espirituales y los hijos terrenales no tendrán otra más que obedecer. Entonces necesitamos ser ese ejemplo en el cual como hijos y como padres obedezcamos en todo momento. No dejarlo al ahí se va. No dejar a ver si es bueno o es malo. Tenemos que enseñar los principios de Dios en nuestras vidas. Cuando un hijo terrenal o espiritual se equivoca, entonces viene una disciplina, un proceso necesario para entonces entender la lección. Esto llevará a madurar a la persona y a crecer de forma íntegra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Dice Hebreos 12:11, que es el último versículo que vamos a aprender. Tal vez la disciplina no nos gusta y nos equivocamos y de repente somos reprendidos y nos enojamos y nos da coraje. Pero sabes que cuando tú soportas la disciplina y la pasas, entonces viene un fruto apacible. Un fruto de justicia, un fruto de calma, de decir, ok, me equivoqué, tuve que ser restaurado, tuve que ser trabajado, pero es una bendición que haya sido así. Es una bendición. ¿Puedes pasar, Daniel, por favor? Es una bendición. Hace algún tiempo, algunos años atrás, su servidor fue disciplinado. Nunca he hablado esto delante de la congregación, pero el Señor me ha dado libertad y lo voy a hacer. Hace unos años, su servidor y mi esposa nos equivocamos. Y fue un error que nos tuvo que costar no solamente el ministerio, sino la dignidad, la confianza, inclusive la espalda de muchas personas. Y entonces cuando entendimos que nos habíamos equivocado, porque era lo primero que teníamos que hacer, reconocer un pecado, reconocer la falla, reconocer el error, teníamos que confrontar a las autoridades, teníamos que confrontar a aquellos
que habían trabajado en nuestras vidas, aquellos que nos habían dado su confianza, aquellos padres espirituales los teníamos que confrontar. Y entonces hubo muchos que nos dijeron, adelante, te vamos a ayudar, te vamos a bendecir, vamos a trabajar en sus vidas porque los amamos. Pero hubo algunos otros que nos dieron la espalda y de una forma cruel tuvimos cierto juicio hacia nuestras vidas. Y entonces entramos en un proceso de disciplina que ha sido lo peor que yo reconozco me ha sucedido en la vida. Un proceso de aproximadamente 8 a 10 meses en el cual sentimos una carga espiritual, un vacío espiritual, un abandono espiritual. Aunque había personas que estaban ahí, sentíamos que la mano dura de la justicia de Dios caía sobre nosotros. Y yo decía, es verdad, yo me equivoqué, tengo que reconocer. Y entonces entramos en un proceso de disciplina. Y yo puedo decir que en ese proceso de disciplina me costó, porque venía a la iglesia y no podía alabar, no podía glorificar a Dios, porque no me sentía digno de hacerlo. Y entonces recibía consejo y decía, ese consejo no me lo des a mí, yo no puedo. Y llegamos a un punto en el cual decidimos abandonar el cristianismo. Yo le decía a mi esposa, ya no aguanto más ir a la iglesia y sentir las miradas y sentir el juicio. Ya no aguanto más, no puedo alabar a Dios, la palabra no me entra, no puedo. Y recuerdo que en un servicio dominical yo le dije a Dios, ¿por qué no te puedo alabar? ¿Por qué yo no te puedo glorificar? ¿Por qué no puedo levantar mis manos? Sé que me equivoqué, Señor, perdóname. Y Dios me dijo, yo ya te perdoné. Desde el primer día que reconociste que te habías equivocado, yo te perdoné. Y ese día volví a alabar a Dios con libertad. Y entonces entendí posteriormente que esas personas que habían estado ahí para amarnos y para sostenernos eran personas fundamentales en nuestra vida. Y yo doy gloria a Dios por esas personas, porque aun cuando el juicio estaba sobre nosotros, y tal vez estaba justamente porque deshonramos el nombre de Dios, era justo que se nos juzgara tal vez. Pero entonces cuando veías personas que decían, no me interesa meter la mano, no me interesa bajar el cuerpo de Cristo de la cruz, no me interesa meterlo a la tumba, no me interesa que sea el día de reposo, yo te voy a restaurar. Acepta la disciplina y entonces eres restaurado. Entonces tú dices, wow, Dios, no hay mayor amor que este. Y entonces dije, esta es tu iglesia, esta es tu casa, Padre, donde yo quiero habitar, donde yo amo a las personas, yo amo a los líderes, yo amo a aquellos que han trabajado en mi vida, que sé que trabajarán en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, que sé que edificarán a tu iglesia, Señor, que sé que darán su tiempo, su esfuerzo por hacer que esta tu obra camine. Y yo los amo. Y entonces ese proceso de disciplina fue una bendición, porque entendí tantos y grandes principios de Dios en mi vida, que ahora me han permitido llegar a ser el hombre que soy. No porque sea mucho o sea poco, sino porque tengo libertad en Cristo Jesús. Y la reconozco. Y le dije a Satanás, una vez más, perdiste. Porque la iglesia de Cristo está unida. Y la iglesia de Cristo es poderosa. Y no se va a dejar vencer. Y entonces ahora estamos de este lado en el cual entró la restauración después de la disciplina, en el cual reconocimos ese proceso necesario para ser trabajados. Y decimos, gloria a Dios. Y podemos hablar con libertad. Y no me intimido ante el enemigo que antes me acusaba. Le digo, tu acusación te la llevas, porque Cristo rompió la acta de los decretos que estaban en mi contra. Ahora Cristo me ha dado libertad. A mí, a mi familia es una bendición, es un gozo. Mis hijos son una bendición y los amo. Y yo sé que son grandes hijos para ti y siervos futuros. Yo lo declaro así. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que pasar por un proceso de disciplina para ser reconocidos hijos y entonces ser parte de la familia de Dios. Los padres de la familia, así como los pastores de la iglesia, han sido puestos por Dios como autoridades con un motivo principal: que la familia, tanto en la carne como en el espíritu, crezca de manera íntegra y maduren en esta vida para lograr el plan de Dios para la vida de cada individuo. Tanto los padres terrenales como los espirituales son y somos pecadores y falibles. Grábate esto en tu cabeza. Pastores, líderes y aún tus padres terrenales son falibles. Se van a equivocar y lo vas a ver.
va a ser evidente un error de ellos. Lo que implica que se van a equivocar, pero esto implica que tú no eres nadie para juzgarlos. No eres nadie, hijo, tanto en la carne como en el espíritu, para juzgar a tus padres espirituales. Dios no te ha dado esa autoridad. Esa labor es de Dios. Si tus padres se equivocan, si tus pastores o tus líderes se equivocan, tú no eres nadie para juzgarlos, porque esa labor es de Dios. Lo vas a ver, que se equivocó y que guarda silencio. No te toca juzgar. Esa es una labor de Dios. Y tenemos que crecer en amor. Tenemos que crecer en humildad. Tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, para entonces edificar la familia de Cristo, que es esta. Tenemos que entender que el cuerpo unido funciona bien, pero el cuerpo dañado, desunido, no funciona. Esta mano no puede mirar, esta nariz no puede escuchar, este pie no puede sujetar. El cuerpo unido funciona. Y es por eso la importancia de padres e hijos que cumplan la función, para que entonces la iglesia sea edificada. Hijos, obedezcan a sus padres terrenales y espirituales. Padres, cumplan con su labor de autoridad y líderes en el hogar y en la iglesia. Cumpliendo esto, hay una garantía de que Dios nos respaldará y dará fruto a manos llenas. Pónganse de pies, por favor. Si puede pasar el grupo de alabanza. El año pasado que fuimos al Congreso a León, hubo un pastor llamado Roberto Tinoco. Y este pastor, impresionante en la palabra de Dios, un hombre lleno de la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo, él comentaba que su pastor lo invitaba a jugar. Y creo que jugaban tenis, si no mal me recuerdo. Y entonces cuando ellos estaban jugando, su pastor le hacía trampa. Y le hacía una jugada afuera y entonces el pastor le decía, ¿te gané? Sí, pastor, me ganó. Dice Roberto Tinoco, yo no era nadie para querer corregir a ese hombre inspirado por Dios. Yo no era nadie para decirle que estaba mal. Yo en el amor de Dios tenía que ver cómo podía bendecirlo, pero nunca usurpar su lugar. Nunca usurpar su posición. Y él decía, aún cuando yo llegaba a la iglesia y el lugar, el cajón del pastor, de su estacionamiento estaba desocupado, yo no me atrevía a estacionarme ahí, porque ese es el lugar del pastor y yo no quiero maldición para mi vida, decía. Qué importante es ver a los padres así. Se van a equivocar, sí, los viejos se equivocan, pero sabes, lo hacen con todo el amor de Dios. Y Dios tomará cuentas de ellos. Y Dios les dirá, tienes que trabajar aquí, tienes que mejorar, tienes que quitar, tienes que hacer. Pero es el labor de Dios. No es tu labor ni el mío. A nosotros nos toca obedecer. A nosotros nos toca sujetarnos. Cristo no le dijo a Dios, no, ya no me gustó esto, no lo voy a hacer. Cristo le dijo, sí, Padre, voy a obedecer. Lo voy a hacer. Porque lo quiero hacer para ti. Quiero darte lo mejor. Caín dio una ofrenda equivocada, pero Abel dio de lo mejor de él. Y entonces Dios lo vio con agrado, porque él hizo lo justo y fue enaltecido. Vamos a orar. Padre bendito y amado, estamos contentos, Señor, estamos agradecidos por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Porque hoy reconocemos que tú tienes un orden, Señor, que hay que seguir. Que hay autoridades, que hay líderes y pastores, Señor. Que hay autoridades en nuestro trabajo, en la casa, a los cuales tenemos que obedecer. A los cuales nos tenemos que sujetar y que no nos toca juzgarlos ni criticarlos. Porque entonces atentamos contra ti, porque por ti han sido puestas esas autoridades.
a nosotros nos toca obedecer y amarlos, Señor. Porque tú les pedirás cuentas a ellos. Y queremos, Padre, que den las mejores cuentas. Hoy yo bendigo a la iglesia, Señor, porque sé que es una iglesia que te ama y que aprende de tu palabra y aplica los principios en su vida. Hoy te ruego que este principio que aprendimos sea practicado en sus vidas. Que obedezca a tu iglesia, Señor. Hoy yo declaro que los hijos se reconcilian con los padres con los hijos, que los feligreses de la iglesia se reconcilian con sus líderes y pastores, que los líderes y pastores se reconcilian con la iglesia, Señor. Que nos unimos como un solo hombre, como un solo cuerpo, para hacer la obra de Cristo y llevar tu santo evangelio, no con contienda ni división, sino en unión y en amor, porque eso nos llamaste, a predicar tu palabra. Así nos conocerán si tuviésemos amor los unos por los otros. Hoy declaro tu bendición en esta tu iglesia y declaro que cualquier lazo o cadena que nos haya sujetado, cualquier amargura, división o contienda, es rota en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Espíritu Santo, que hay libertad. Hoy declaro, Señor, que tú nos das el gozo de ser parte de esta familia, esa alegría incomparable de venir a tu casa, porque mejor es un día aquí en tu casa que 1000 años fuera de ella. Qué gozo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y hoy te exaltamos por lo grande que eres. Grande y maravilloso eres tú, mi Cristo.